Buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien todos. Hola, tío. Pastor.
Buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. ¿Cómo han estado? Espero que todos me estén Muy bien, oyendo. pastor. Perfecto, qué bueno. Gracias a Dios estén bien por allá. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase entonces esta noche. Bueno, bendiciones a todos. Bienvenidos entonces a nuestro estudio juntos del Catecismo de Heidelberg. Recordemos que hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con los mandamientos del Señor. Y ya estamos hoy pues terminando el tema acerca de los mandamientos. Así que les invito pues antes de comenzar nuestro tiempo juntos a poner nuestras vidas en manos del Señor, que Él sea hablando en nuestros corazones en esta noche. Oremos. Señor, damos muchísimas gracias por tus bondades y misericordias que son nuevas cada día. Queremos rogar en esta noche que seas tú hablándonos y transformes por tu palabra nuestros corazones, que nos hagas más celosos de tu palabra, que amemos tu ley, que tu ley realmente sea para nosotros como miel al paladar y que podamos también no solo amarla, Señor, también tener un deseo grande, Señor, por ser observadores de ella, sabiendo también que no podríamos hacerlo sino por causa de la gracia que nos das en Cristo. Ayúdanos también a entender nuestra debilidad y a acudir cada día a ti para que nos ayudes a vivir para tu gloria. Señor, no hay otra cosa que queramos hacer que vivir para tu gloria a causa de la salvación que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a glorificarte y a entender, Señor, cada vez más tu palabra y a ponerla por obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos entonces a nuestro tiempo juntos. Y bueno, recordemos que ayer vimos la pregunta 114 y 115 del Catecismo de Westminster, perdón, del Catecismo de Heidelberg. Estas dos preguntas tenían que ver con si podemos o no guardar perfectamente la ley de Dios. Y bueno, dijimos que aun que seamos convertidos, aunque Dios nos haya dado un corazón nuevo, pues no podemos. Incluso los más santos entre nosotros, en tanto que estemos en esta vida, pues no podremos cumplir ni siquiera un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, realmente sí vimos cómo todos queremos vivir fielmente de acuerdo a los mandamientos, a todos los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso estamos acá, ¿no? Conociendo los mandamientos, sabiendo que realmente Dios aborrece para aborrecer también lo mismo y qué es lo que Dios ama para amar también lo mismo. Ya que queremos hacerlo y aunque nos veamos muchas veces por causa de nuestra carne, humillados a causa de nuestra debilidad, sabemos que pues todo hijo de Dios quiere realmente obedecer a Dios con todo su corazón. Ahora, bien, vimos también por qué quiere Dios que se nos predique los mandamientos, ya que no podemos observarlos perfectamente en esta vida. Y vimos que Dios realmente quiere que nosotros entendamos sus mandamientos para que en nuestra vida le conozcamos más, ¿no? Y también conozcamos más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar y para que busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y podamos realmente suplicar a Dios y descansar en la gracia que nos da Cristo por su Espíritu para que podamos ser cada día renovados a su imagen. Esto nos hace humildes, nos hace buscar más realmente en humildad al Señor para depender de Él y podamos vivir realmente vidas
que le agraden. Obviamente sabemos que no alcanzaremos la perfección en esta vida, pero intentamos realmente vivir para la gloria de Dios. Intentamos vivir en constante santificación porque le amamos. Esta es la vida entonces del creyente, una vida de constante humillación a causa de nuestra maldad interna, pero una vida de amor por la ley de Dios, una vida que quiere realmente someterse a Dios. ¿Cómo nos vemos nosotros? La otra vez escuché una ilustración de cómo se ve un creyente nacido de nuevo que pues está lleno de debilidades todavía y no puede alcanzar la meta de glorificar a Dios como quisiera. Bueno, nos vemos como alguien encontró la ilustración de un padre que está en la nieve, un padre y su hijo de 5 años. Están ambos caminando en la nieve y el niño se quiere parecer a su papá. Entonces él quiere como caminar como él, dar los pasos que él da y intenta colocar las huellas de él en la nieve donde el papá ha pisado. Y así nos vemos nosotros cuando queremos imitar a Dios. Pues por supuesto el niño de 5 años no va a alcanzar a dar un paso como el papá lo da, ¿verdad? Y se va a tambalear. Pero él quiere realmente imitar a su papá. Y así nos vemos nosotros, ¿no? Tratando de imitar a Dios. Muchas veces nos resbalamos, caemos, pero siempre el propósito del creyente realmente es querer ser como Cristo. Ese es su gran anhelo. La Biblia dice que aquel que así tiene esta esperanza se santifica y es santo como Él y trata, ¿no?, de vivir en santidad como Él es santo. Así que, bueno, esta es la vida del creyente. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Esa tarde queríamos ver solamente algo por fuera del catecismo que me pareció importante tocar en esta noche, y es porque a veces no sabemos cuáles son los pecados que Dios aborrece más, ¿verdad? Vimos que hay grados de pecado en la Biblia, no todos los pecados son igualmente condenables por el Señor. Y vamos a ver en esta noche ya vimos lo que a Dios le agrada, cómo es que podemos guardar los 10 mandamientos. Y vamos a centrarnos en esta noche solamente en las transgresiones de la ley de Dios que Dios más aborrece. Primero, veamos que realmente sí hay grados de pecados. Dijimos esto porque, bueno, podemos pasar por alto muchos pecados de los demás, aún nuestros. A veces, pues, aunque luchamos y queremos vivir para la gloria de Dios y nos molesta el pecado, pues hay unos pecados que son obviamente más condenables que otros delante de Dios, más ofensivos para Dios que otros. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Primero, déjeme citarle algunos textos bíblicos que hablan acerca de cómo hay pecados obviamente más aborrecibles delante de Dios. Esto es algo que la Escritura nos dice. En Juan 19:11 dice el Señor cuando lo están entregando a Pilatos: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Recordemos que al Señor lo entregaron los fariseos, los judíos, a que lo sentenciaran a muerte al imperio romano. Y el Señor dice que mayor pecado tiene aquellos que le entregaron a Él. Así que el Señor está hablando aquí de mayor pecado, o sea que hay pecados más grandes, más intolerables para Dios que otros. También en Amós 5:12 habla de pecados grandes que claman delante de Dios. En Génesis 18:21 también habla acerca de esto. Y esto es importante entenderlo porque en la teología antigua, en la teología estoica de los filósofos estoicos, ellos afirmaban que todos los pecados eran iguales. Y bueno, se sostenían en algunos textos bíblicos, como Santiago dice que pues el que quebranta un solo mandamiento ha quebrantado toda la ley, y entonces hablaban de cómo todos los pecados realmente eran iguales delante de Dios. Esto es lo que afirmaban ellos. Pero realmente el Señor mismo nos demuestra que hay pecados de mayor grado que otros. Y no solamente aquí, vamos a ver algunos otros textos. Entonces, todo pecado obviamente es horrendo delante de Dios, merece condenación eterna. Pero no todos los pecados van a ser castigados de la misma manera. O sea, hay pecados que van a ser más condenables que otros. Por ejemplo, Jeremías 16:12 dice: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Y en Ezequiel 16:47 dice: te corrompiste más que ellas. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel y vemos cómo
sobrepasaron el pecado de los padres de ellos, y otros cómo sobrepasaron el pecado de las hijas, de los hijos de Samaria. Así que, de hecho, Dios, cuando habla al pueblo del sur, como Judá se pervirtió peor que el reino del norte, él habla de cómo las compara con dos rameras, ¿verdad? Una que se entrega a sus amantes por dinero, y la otra que lo hace por placer gratis. Y dice el Señor que es como algo peor que aún cobrar, ¿verdad? El Señor ve como más tolerables, es decir, como más aborrecibles más bien un pecado que el otro. Por ejemplo, un pensamiento vano es un pecado, sí, pero una palabra blasfema contra Dios, por supuesto, sobrepasa un pensamiento vano. Podemos ver que algunos pecados son mayores que otros. Ahora, y también debido a que hay una diferencia, de hecho, en los sacrificios que se ofrecían por los pecados en la ley de Moisés. O sea, no todo pecado tenía que ofrecer, por ejemplo, una res, un cordero. O sea, había cierto tipo de pecados, por ejemplo, el mancharse, tocar ceremonialmente algo, pues requería solamente de un sacrificio más pequeño, ¿no? No era lo mismo que otro tipo de pecados más graves. Y de hecho, habían otros que ni siquiera Dios exigía expiación, sino muerte para el pecador. Entonces, por ejemplo, el que violaba a una mujer, o el que secuestraba, debía ser muerto. El hijo que le pegaba a su papá, a su mamá, o sea, que se levantaba contra sus padres y los hería, merecía la muerte. Pecados como estos, ¿verdad? Eran más terribles que otros y debían ser denunciados, y la gente debía apedrear a la gente hasta morir. Por lo tanto, vemos que algunos pecados son susceptibles de ser perdonados, pero otros realmente eran tan viles que el Espíritu de Dios recomendaba en el Antiguo Pacto que la persona fuera muerta. Algunos pecados tenían también castigos mayores. En Mateo 23:14 dice la Biblia: pero recibiréis mayor condenación. Aquí Jesús está hablando de las personas que han escuchado su palabra, que conocen su palabra y aún así intencionalmente se apartan de Dios. Estas personas, pues apóstatas, van a recibir mayor condenación. Y Génesis 18:25 nos dice que el juez de toda la tierra, él siempre va a hacer lo que es justo. O sea, Dios no va a condenar a todo el mundo de forma igual. No sabemos cómo es el infierno, pero seguramente en el infierno habrá más sufrimiento para unos que para otros. Por supuesto, el infierno nadie podrá salir de allí, porque todos han pecado contra la misma dignidad de Dios. Por supuesto, esto merece una condenación eterna, pero el sufrimiento va a ser más tolerable para unos que para otros. Ese es el punto, ¿verdad? Porque hay unos pecados más viles que otros. Entonces, todos los pecados, por supuesto, son igualmente viles en cuanto a que se peca contra Dios. Por eso merecen condenación eterna. Pero algunos son más viles que otros en cuanto al grado de pecado, y estos van a recibir mayor condenación o mayor juicio, mayor sufrimiento eterno. Entonces hay personas que van a sufrir menos que otras en el infierno. Dios va a ser muy justo cuando sentencie a las personas al infierno. Sin embargo, a causa de la dignidad con quien pecamos, pues todos los pecados igual merecen una eternidad en el infierno, pero no todos van a sufrir igual. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los pecados más viles según la Escritura. En primer lugar, vamos a ver que los pecados más viles para Dios son aquellos que se cometen sin motivo. Es decir, como que Dios no da motivos nunca, ¿verdad? Y las personas blasfeman y se enfurecen sin que Dios les provoque o sin que haya una provocación previa. Entonces, cuando menos motivos hayan, pues mayor será el pecado de las personas. De hecho, son pecados más viles también los que se cometen con soberbia, con altivez. O sea, bajo la ley, por ejemplo, no había sacrificios por los pecados de soberbia. Eso está en Números 15:30. Estos pecados que se cometen con altivez, con soberbia, realmente no tenían un sacrificio por el cual las personas pudieran ser expiadas o justificadas delante de Dios. Dios realmente condena
de manera terrible esos pecados de soberbia. Ahora, ¿cuáles son los pecados de soberbia que agrandan y agravan el pecado y lo envilecen más? Bueno, primero, pecar por soberbia es pecar contra nuestras convicciones. O sea, sabemos qué es lo que toca hacer, ¿verdad? Tenemos la luz de Dios, o sea, tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, nos ha sido predicada, sabemos lo que no tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer, y aún así no lo hacemos. Esos son los pecados de soberbia. O sea, tú sabes que tienes que arrepentirte y no lo haces. Tú sabes que tienes que hacer cosas y no las haces. Es decir, son personas que se rebelan contra la luz, lo que Job 24:13 dice. Ellos son los rebeldes a la luz. O sea, tienen luz, han sido iluminados, sin embargo se rebelan contra su conciencia. Su conciencia sabe que está mal, aún así cometen este tipo de pecados. Así que un ejemplo de esto, por ejemplo, si vemos la vida de Pilatos, fue un hombre que fue iluminado por todo lado. O sea, él pecó contra sus propias convicciones de muchas formas. Primero, él sabía que, por supuesto, no podía condenar a Jesús. Él sabía que Jesús era un hombre inocente. Él lo entrevistó, reconocía que no había pecado en él. Eso está en Mateo 27:18, en Lucas 23:14. Ahora, no solamente eso, se dio cuenta por él mismo que Jesús no tenía por qué ser sentenciado a muerte. También su esposa le llamó la atención. La esposa de Mateo 27:19 le dijo, oye, no tengas nada que ver con este justo. O sea, ella misma le dice, yo sé que eres justo, no tenga nada que ver con él. O sea, apártate de ese juicio, no tienes que juzgarlo. Y bueno, también tenemos que él investigó, indagó y no halló culpabilidad en él. Sin embargo, a pesar de toda la luz que recibió, a pesar de que su conciencia gritaba que no le diera muerte a Cristo, así todo se lavó las manos y lo condenó a la pena de muerte. Este es un pecado de soberbia. O sea, él contra su conciencia peca. Así que pecar, obviamente siendo ignorantes, esto atenúa un poco y mitiga la culpa. Pablo mismo habla de cómo él pecó por ignorancia, persiguiendo la iglesia. Esto atenúa, de hecho, el pecado. Pero sabiendo que es verdad y aún así pecar contra tu conciencia, esto agrava más el pecado. En Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, como yo les he hablado, pues tienen más pecado. Y esto es, la gente debería de temblar delante de esto, ¿no? Porque ¿cuántas personas van a la iglesia, ¿no? Y cada domingo están escuchando sermón tras sermón tras sermón y aún así ya saben lo que tienen que hacer con su vida y no lo hacen. Para ellos va a haber mayor condenación. Ese es el peor de los pecados para el cual no había remisión de pecado. Estas personas endurecen su corazón a sí mismos y se infringen heridas profundas, ¿verdad? Y obviamente están pecando contra la luz que Dios les ha dado. Y esto es el más terrible de los pecados, está en la lista número 1. Pecar con soberbia. Sabemos que está bien, sabemos lo que Dios nos llama a hacer y aún así nos resistimos. Ahora, ¿de cuántas formas podemos pecar contra las convicciones que tenemos, contra la luz que tenemos? Bueno, de muchas formas. Thomas Watson nos ayuda a entender un poco más y nos da luz acerca de esto. Primero, cuando uno vive, por ejemplo, descuidadamente, haciendo el deber que uno sabe que tiene que hacer. Entonces uno reconoce y sabe que uno depende de la palabra de Dios para la vida y la piedad, que ella es arma de dos filos, que ella es la que nos lava, nos limpia, que por ella es que nosotros podemos realmente vivir en santificación. Sabemos eso, sin embargo, nunca la usamos, ¿verdad? La tenemos empolvada en la casa y nunca la leemos ni nos exponemos a ella. Esto es pecar de una forma deliberada contra las convicciones de uno. Tenemos también convicciones dadas por Dios, ¿verdad? Acerca del deber que tenemos con nuestras familias, de orar, de pasar tiempo delante de Dios y hacer nuestros tiempos juntos en oración familiar. Y aún así, quitar la protección de la casa sabiendo que necesitamos que Dios guarde nuestro hogar y no lo hacemos. La Escritura nos dice que el que edifica la casa sin él, pues obviamente en vano edifican los que la edifican. Y bueno, no dice así, pero
más o menos. La idea es que una casa sin Cristo, una casa que no está expuesta al Señor, pues es una casa que va a caer, ¿verdad? Y esto es pecar contra las convicciones, contra la luz que uno tiene, cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace. Cuando alguien también ve pecados en otros y los condena. En Romanos 2:1 dice, tú que juzgas a otros, ¿haces lo mismo? Esto es terriblemente condenable. Esto es el pecado, otro tipo de pecado de soberbia, ¿no? Cuando condenamos a otros y nosotros hacemos exactamente lo mismo que condenamos, censuramos severamente al prójimo y nosotros cometemos los mismos pecados. Estas personas realmente están pecando orgullosamente porque aún saben lo que es estar bien, juzgan a otros y están condenándose a sí mismos. Cuando alguien peca, por ejemplo, tras haber hecho votos a Dios, por ejemplo, en el Salmo 56:12 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Un voto que es una promesa religiosa que hacemos a Dios en virtud de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y prometemos dedicarnos a Él, más dedicación, entregar nuestra vida, lo que sea. O sea, todo aquel que hace un voto legítimo, por supuesto, estamos hablando de votos legítimos. Cuando son votos ilegítimos, pues tendrías que arrepentirte de hacerlos, ¿verdad? Como el hombre que hizo un voto a la ligera y dijo, no, pues si, Señor, si haces esto, la primera persona que aparezca delante de mí la sacrifico. Y fue su hija, ¿no? Y el hombre tuvo que matar a la hija y pecó más terriblemente por hacer esto, ¿no? Se hubiera arrepentido de hacer un voto ilegítimo. Dios no admite sacrificios humanos. Entonces, Dios no quiere tus sacrificios humanos, no quiere ese tipo de cosas aberrantes, ¿verdad? O que te comprometas a entregar tus cosas y tus bienes o lo que sea. Bueno, hay muchos votos tontos que hacemos ilegítimos. Pero cuando son votos legítimos, cuando tienen que ver con Dios y con nuestra consagración a Él, pues la Biblia dice que los cumplamos. Aún así, si no lo hacemos, pues este también es un pecado de soberbia, porque sabemos que debemos consagrarnos a Dios y no lo hacemos. También cuando alguien peca tras haber recibido consejos, admoniciones, advertencias, esta persona nunca va a poder alegar ignorancia. O sea, las personas han escuchado la trompeta del evangelio sonar, la han escuchado en sus oídos, una y otra vez han escuchado invitación de apartarse de sus pecados. Las personas a su alrededor que le aman, le estiman, le están diciendo, apártese del pecado, entréguese a Cristo. Le han mostrado su injusticia, ¿verdad? Su vida, tal vez sus malas compañías. Sin embargo, esa persona se entrega al pecado y actúa en contra de todas las convicciones. Y esto agrava más el pecado, ¿verdad? Y es como si él pusiera sobre una báscula a Dios y el pecado y amara más al pecado que a Dios. Y esto hace realmente el pecado más aborrecible ante Dios y va a haber mayor condenación. Cuando alguien peca también contra las amenazas de Dios, las que son explícitas en su palabra, es decir, sabe que Dios le ha dicho, por ejemplo, en el Salmo 68:21 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Dios está sentenciando que el que camina en el pecado, Dios lo va a herir. Y sin embargo, a pesar de esto, la persona sigue en su pecado y no importa que Dios venga a juzgarlo. ¿Sí? Y hasta se ríen de Dios, ¿no? Se burlan de Dios. Como dice Job 41:29 de una manera ilustrativa, habla de un animal que se burla de la jabalina. Entonces es algo que como que no importa que Dios venga a juzgarme, no importa que Dios venga en juicio, igual voy a hacer lo que me gusta hacer. Esto es un pecado también horrendo, es un pecado de orgullo, de soberbia. Cuando alguien peca también en la aflicción, Dios aflige a las personas, ¿verdad? Muchas veces caemos en quiebras económicas, enfermedad tras enfermedad, Dios nos trastorna con amenazas. Dios inflige juicios a las personas para que las personas puedan ver su maldad, su pecado, puedan reflexionar y pueda volverse a Él. Y sin embargo, esas personas siguen pecando. Lo que dice Apocalipsis, cuando Dios viene con sus trompetas, sus juicios, la gente en lugar de arrepentirse sigue blasfemando contra Él. De hecho, el rey Acaz es un ejemplo de esto. En 2 de Crónicas 28:22 dice que el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, Dios le estaba apurando, Dios le estaba estrechando los pasos, le estaba haciendo la vida difícil
y este hombre no se arrepintió. Sin embargo, vemos otro rey que no era de Israel, como Nabucodonosor, que Dios le afligió, le hizo a alguien como una bestia, comenzó a comer hasta pasto, y cuando él despertó de su estupor, él se arrepintió de su orgullo, de su soberbia. Pero muchas personas en Israel no lo hicieron. Entonces, esto es realmente más perverso, es un pecado horrendo. En Jeremías 18:12 dice, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es como decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero aún así yo voy a hacer lo que me gusta hacer. Me moriré en mi ley. Ese es el pecado de soberbia. O sea, ya es malo que un pecador olvide a Dios, pero es peor que lo desprecie, sabiendo que Dios lo está invitando, que él lo desprecie con desdén. El desprecio es peor aún que no tener a Dios ni haberle conocido. El Señor dice, mejor hubiera sido no haberme conocido. Cada sermón que escuchas en la iglesia, ¿verdad?, es algo que va a gritar contra ti en el juicio y va a agravar tu condición en el infierno. Va a ser más intolerable el infierno para ti si no te arrepientes. Por eso es tan horrible. Yo veo personas que no se arrepienten y escuchan domingo tras domingo los sermones, ¿verdad?, y aún así siguen en su conciencia endurecida. Pues Dios realmente se va a reír de ellos como ellos se rieron de él, y no tendrá realmente por inocente al culpable. Judas, por ejemplo, sabía que Cristo era el Mesías. Tenemos allí al mejor ejemplo. Él estaba convencido de que Jesús era el Mesías, le había visto hacer milagros, le escuchó predicar sermones increíbles, estuvo 3 años y medio con él. Todo el tiempo le siguió, y sin embargo, este hombre impúdicamente estuvo traicionando al Señor, robándole la bolsa, siempre viendo cómo aprovecharse de Jesús. En Mateo 26:23 dice, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Esto va a ser mayor su condenación. Así que en Mateo 26, de hecho, sabía que se referían a Judas, ¿verdad? Cuando Judas se dispuso a traicionar a Cristo, realmente lo que hizo fue ir contra su propia conciencia y actuar en contra de lo que él había visto como la luz del mundo estaba delante de él, y pecó contra su propia conciencia y contra la luz. Así que él pecó con esta soberbia, con una conciencia esclarecida. El pecado realmente, cuando se comete de esta forma, pues es más rojo que cualquier otro pecado. También son más viles los demás, los que se cometen de forma continua. O sea, cuando alguien realmente sabe que está haciendo mal y continuamente cae en el mismo pecado con intención, ¿verdad? Romanos 1:30 habla de estas personas que son inventoras de males. O sea, son pecados continuados. Esto magnifica más nuestra transgresión delante de Dios y es más aborrecible que cualquier otra transgresión. También son pecados mayores, no solamente los que se pecan con soberbia, sino también aquellos que se derivan de un espíritu que es luminoso. Es decir, en Isaías 30:11 dice, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Esta persona ha entendido quién es Dios y su santidad y quiere mancharla a propósito, ¿sí? Es como que tienen una antipatía por Dios, que le insultan y saben que Él es santo y aborrecen su santidad y no quieren que Dios gobierne sobre ellos. Este también es un pecado que peca contra la luminosidad de Dios, la santidad de Dios. También son de una magnitud mayor los pecados acompañados de ingratitud. Si hay algo que Dios no tolera, es que se desprecie su bondad. O sea, cuando Dios muestra su misericordia, de hecho uno puede observar esto como el Señor en su gracia y misericordia da dones a los hombres. Estas personas pueden disfrutar y gustar de los dones del Espíritu de Dios, de ministros que le llaman a reconciliarse con Él. Dios les otorga bendiciones temporales, terrenales, y aún así estas personas llenan su corazón de ingratitud y esto tiñe peor el pecado. O sea, cuando sabemos cuán bueno ha sido Dios con nosotros, cuán misericordioso, cuán bien nos ha tratado. O sea, Dios no nos trata conforme a nuestra justicia, y eso es increíble. Y la persona lo puede escuchar y tiene un techo donde dormir, le va bien,
Dios lo bendice a pesar de que merece el infierno y aún así ni siquiera le agradece. Estas personas viven de espaldas a Dios y esto es un pecado peor, ¿verdad? Como dice Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí, hablando del pueblo de Israel apóstata, y ellos se rebelaron contra mí. Esto hace peor su pecado. Para los apóstatas, los que se apartan de Dios y aún se burlan de su misericordia y no le dan gracias, pues para ellos va a haber más condenación en el infierno. Así que estos son pecados más viles contra la misericordia de Dios. Son más viles que otros también los pecados que van acompañados de deleite. Es decir, cuando alguien no solo peca, sino que se deleita en el pecado, eso agranda su condición delante de Dios. Es peor, va a ser peor su condición delante de Dios. Como dice Oseas 4:8. Dice que en su maldad levantaron su alma, tal como alguien se concentra en sus ganancias con deleite. O sea, cuando alguien se deleita realmente en su maldad. Dice que todo estarán fuera del paraíso de Dios, todo el que ama y hace mentira. O sea, no solamente el que se deleita, el que hace pecado, sino el que ama el pecado. Entonces, mentir es un pecado, pero amar la mentira es un pecado más grande. Deleitarse en eso. Esas personas van a tener un lugar más especial del infierno, de más sufrimiento. Son más viles que otros los pecados que se cometen con apariencia de religiosidad, es decir, los hipócritas en la iglesia. Cuando alguien engaña y defrauda es algo terrible, pero cuando esa persona lo hace con una Biblia en la mano es peor, ¿no? Cuando alguien va a la iglesia, hola hermanito, y está allí queriendo robar, sacar ventaja de los hermanos, o sea, tiene esa apariencia de piedad, es más perverso todavía. Es lo que dice acerca de la mujer extraña en Proverbios 7, del 14 al 18. Esta mujer estaba queriendo, ¿verdad?, traer a un hombre para acostarse con él, para hacerle caer y tropezar a él. Y entonces, ¿cómo lo llama? Mira, hice sacrificios de paz que había prometido. Hoy he pagado mis votos. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. O sea, ella habla como si ya fui a la iglesia, oré, y luego entonces dice, ahora yo realmente soy una mujer muy piadosa. ¿Y qué está detrás de esa hipocresía? Bueno, esa devoción lo que quiere es llevar a este hombre al adulterio. Ella está viendo cómo hacer adulterar a este hombre. Y tantas mujeres, ¿verdad? Así también en la iglesia, no solamente hombres que quieren allí robar y hacer sus cosas dentro de la iglesia, sino también mujeres que quieren seducir a los hombres de Dios, a las personas que están allí, simplemente por diversión. Esto es lo que hacían también los fariseos en el tiempo de Jesús. El Señor dice, ay de ustedes hipócritas, que devoran las casas de las viudas. Y noten esto, y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, ellos iban y hacían largas oraciones para simplemente sacarle la platica a la señora pobre. Esto es lo que hacían estos hombres. Iban a donde fueran y querían simplemente atrapar a la gente para sacarle la plata, pero no estaban interesados en ministrarles ni en sus almas, sino en su dinero. Y simplemente tenían apariencia de piedad. Estas personas van a tener allí su lado más calientico en el infierno, los hipócritas. El Señor, los ayes peores fueron para ellos. También en 2 de Timoteo 4:10 habla de los apóstatas, cómo los apóstatas recibirán mayor condenación. Uno de ellos fue Demas, que abandonó a Pablo. Tertuliano dice que el apóstata parece poner a Dios y a Satanás en la balanza, y tras haber pesado ambos servicios, él opta por el diablo y lo proclama como un mejor señor. En un sentido, exponen a Cristo al vituperio, como dice Hebreos 6:6. O sea, es algo perversísimo, ¿verdad? Esto realmente es un pecado horrendo. Es un pecado, obviamente, no profesar a Cristo, no creer en Él. Pero negarlo, o sea, después de que a ti se te han dado las promesas, después de que te has bautizado, de que habías sido creyente, y negarlo es un pecado mayor. O sea, no llevar el estandarte de Cristo es un pecado, claro. Pero desertar del pueblo de Dios es un pecado más grande. Entonces, un pagano peca menos, de hecho, que un hijo nuestro que ha sido bautizado en la iglesia y es heredero del pacto.
para ellos realmente va a haber mayor condenación si apostatan de la fe. Por eso es que es tan, o sea, tan delicado, ¿verdad? Ser un hijo de creyente, ¿verdad? Y de creyentes fieles que nos han precedido. Ahora, perseguir la religión también agranda el pecado. Los perseguidores, ellos también tendrán un lado bastante caliente en el infierno. Hechos 7:52 nos habla de esto, ¿no? Había un hombre, por ejemplo, Antíoco Epifanes, que persiguió a la iglesia, sacrificó un cerdo en el altar del tabernáculo y se burlaba de los judíos. De hecho, Herodes, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, se burlaba de los judíos, era un hombre bastante endurecido, además de tener un amante que era la esposa de su hermano. Este hombre agravó más su condición y su maldad cuando metió a Juan el Bautista a la cárcel. Cuando él metió a Juan el Bautista a la cárcel, el Señor ni siquiera le habló a él. Jesús le habló a Pilatos y respondió a sus preguntas, pero cuando estuvo delante de Herodes, el Señor ni siquiera se dignó a mirarlo ni a hablarle. O sea, para él es despreciable este hombre que persigue a la iglesia. La Biblia misma dice que mejor le fuera a alguien atarse una piedra de molino, que era una cosa grandísima al cuello, y echarse al mar que meterse con uno de estos pequeñitos. O sea, es un pecado horrendo perseguir al pueblo de Dios. Entonces, eso agranda más la condenación. Estas personas que persiguen a la iglesia y que quieren resistir el hecho de que Dios se revele a ellos, pues va a tener también mayor condenación. Como dice Mateo 23:32, dice: vosotros también están llenando la medida de vuestros padres. O sea que el pecado de ellos se está agravando cada vez más a causa de su contumacia por la persecución que estaban teniendo con la iglesia. Otro pecado también es pecar maliciosamente. Esto también agrava el pecado. El pecador que hace todo lo posible por irritar a Dios y por despreciar al Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10:29. Esto también es algo terrible, es el que peca maliciosamente. Sabe que está mal, no solamente eso, pero quiere realmente ofender a Dios. Esto es algo horrendo. Y otro agravante del pecado es cuando alguien no solo peca por sí mismo, sino que se esfuerza en hacer que otros pequen. O sea, por ejemplo, las personas que están en apostasía o tienen doctrinas engañosas, no solamente se condenan a sí mismos como los fariseos, sino que hacían a los demás 2 veces más hijos del infierno con sus mentiras. Entonces, esto agrava más la condenación de estas personas. Tras de que son herejes, ¿verdad? No solamente son herejes, sino también hacen tropezar a otros en sus herejías y las presentan como verdad. Esto es realmente algo muy perverso. Quien destruye a otros por medio de su mal ejemplo, por ejemplo, si la gente está en la iglesia y estas personas que son un mal ejemplo para otros, el mismo papá que blasfema el nombre del Señor o está lleno de ira y le dice a su hijo que no se aire y que no blasfeme, esta persona es un mal ejemplo y sus hijos van a seguir el ejemplo de los papás, ni siquiera su instrucción. Estos pecados son más grandes que cualquier otro pecado, no hacer tropezar y aún a un niño, ¿verdad? A un pequeñito. Van a tener un lugar más ardiente estas personas en el infierno. Ahora, obviamente, a manera de conclusión, no todos los pecados son iguales, según lo que hemos visto. Algunos pecados son más graves que otros, algunos van a conllevar a más ira que otros, así que debemos cuidarnos de esos pecados en especial. La Escritura nos dice en el Salmo 19:13, Señor, preserva a tu siervo de las soberbias. O sea, David entiende lo que es un pecado de soberbia, entiende que para eso no hay expiación. Y él dice: Señor, ayúdame. Si yo no quiero pecar intencionalmente contra ti. Una cosa es que pequemos por ignorancia, una cosa es que pequemos de la manera en que lo hemos visto esta noche. Así que sea tu oración, si realmente amas al Señor y ha cambiado tu corazón y te ha perdonado, tú no quieres, ¿verdad?, blasfemar así el nombre de Dios. Así que ruega a Dios para que te preserve de las soberbias. El pecado más leve ya es suficientemente malo, así que no hay necesidad de agravarlo más con la soberbia de nuestro corazón y envilecernos delante de Dios. ¿Sabes? Si tenemos una herida superficial, pues no la hagamos más profunda con un pecado así tan terrible como los que hemos expuesto esta noche.
Así que cuidémonos de todas las circunstancias que incrementan nuestra maldad y la hacen más vil. Cuanto más elevada, de hecho, sea tu posición en la iglesia, ¿verdad? También más bajo será también el lugar que vas a recibir, el tormento que vas a recibir más grande. Que se nos hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces, hermanos, que esto nos ayude a temer delante de Dios, saber que realmente Dios se toma en serio nuestra santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces procurémosla, amemos la santidad, amemos la ley de Dios, que Dios realmente produzca en nosotros un deleite en su ley y un deseo por cumplirla y por apartarnos de la maldad y por apartarnos de las cosas que ofenden a nuestro Dios. Ya vimos qué es lo que le ofende más, así que ya tienes luz, no lo ofendas. Y si tú has pecado de estas formas, pues Cristo es un buen abogado y un salvador grande. Tú puedes venir hoy en arrepentimiento y fe y rogar para que Él cambie tu corazón y cambie tu condición y te haga realmente amar su justicia, amar su ley, ser humilde para depender de Él y realmente hallarás descanso para tu alma. Y no peques contra tu conciencia. Si Dios te ha pedido hacer algo, hazlo. Y si no lo puedes hacer, pues pide ayuda a Dios y recuerda que cuando más débiles somos, pues somos más fuertes, porque eso nos arrastra humillados a Cristo, en quien somos suficientes. Solo en Cristo nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Así que la debilidad tuya no te lleve a pecar más, sino que te lleve a Cristo. Él es un gran Salvador. Él es el sustentador de nuestra fe. Entonces, ¿por qué no correr a Él? ¿Por qué deleitarnos más en el pecado y ofender más a Dios? Entonces es mi recomendación para ti, que puedas realmente venir a Cristo en arrepentimiento y fe y depender de su gracia. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Buenas noches a los que están conectados por aquí, por Facebook y por Zoom. Bendiciones. ¿Están escuchándome? ¿Sí? ¿Todo bien? Buenas noches, Marcela. Bendiciones. Muy bien. Espero ver si en el chat también pueden responder. Sebastián, bendiciones. Patricia, bueno, si todo está claro, entonces podemos orar. O piensen a ver si tienen preguntas mientras tanto. Sí, claro. Marcela dice que, o sea que hay niveles de pecado y asimismo se condenan los pecados. Sí, eso fue lo que vimos esta noche. Así es. Tanto en la tierra como en el infierno. Así es. Muy bien entendido, Marcela. Hola, pastor. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, mi hermano, gracias a Dios. ¿Hay alguna respuesta en cuanto al pecado de muerte que se refiere Juan en su epístola, en su primera epístola? ¿De cuál es ese pecado de muerte o cuáles son esos pecados de muerte? Bueno, dice que hay pecados por los cuales, ese es el que tú dices, por los cuales yo ruego, pues no digo que se pida. Sí, Ok. esos. Sí, pues no, la verdad, no sé, hermano. No sé a qué se refería Juan. Yo he escuchado bastantes comentarios del tema, por lo menos hay unas 4 posiciones al respecto, pero siempre he quedado con la misma duda. Sí, porque no se refiere a la blasfemia contra el Espíritu, por ejemplo, de la que Jesús dijo que no habría perdón, que era atribuirle a Jesús las obras del diablo, atribuir al diablo las obras de Jesús, la blasfemia contra el Espíritu. Pero Juan está refiriéndose ahí no tanto a esa blasfemia, sino a un tipo de pecados. Podría ser la apostasía, pero hay ciertos atenuantes. Por ejemplo, la apostasía yo creo que puede ser perdonada. O sea, si la gente se arrepiente, cualquier pecado es perdonado. Y si la gente realmente se consagra al Señor y
y se arrepiente de su maldad y vuelve sus ojos a Cristo, pues creo que el Señor siempre es amplio en perdonar. Entonces no estoy tan convencido que sea, por ejemplo, la apostasía. Pero sí, hermanos, sí, siempre he tenido la misma duda, ¿sabes? Es difícil de entender ese texto. Sí, además que no hay más referencias, ¿no? Sí, así es. Así es, así es. Buenas noches, pastor. Nosotros pensábamos que una persona que mataba a una que robaba tenía el mismo valor por lo que nos habían enseñado. Ok. Pues delante de Dios todos los pecados son iguales, ¿verdad? Pues que son igualmente ofensivos para Dios. Pero no todos los pecados son igualmente condenables. Espero que te haya quedado claro esta noche, hermano. Entonces, y de hecho no nombré ninguno del matar o robar, no los nombré hoy. No son tan, por ejemplo, esos pecados no son tan graves como los que vimos hoy. Como los pecados que se cometen con intención, ¿no? Muy bien. Espero que les haya servido para tener más temor de pecar contra el Señor. Y hay dos formas en que nos mantenemos firmes en la fe. Una es el temor y otra es la gratitud, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho por nosotros, la esperanza. Es como nuestra vida podemos compararla con un tren con dos rieles. Y ese tren se mantiene allí alineado. Si nosotros por un lado tenemos temor, porque Dios es fuego consumidor, dice Pedro. Y el Señor dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque ellos pues, no pueden hacer nada más sino matar el cuerpo. Más bien temed a aquel que puede colocar tu alma y tu cuerpo en el infierno. El temor nos mantiene realmente encarrilados, el temor al juicio, el temor a Dios, a la ira de Dios. Y también el amor y la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo. Eso nos mantiene firmes en la fe. Ambas cosas son necesarias para el creyente. El miedo y la esperanza, el amor de Cristo. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar entonces nuestro tiempo juntos. Ok, hermano Salomón, bendiciones. Salomón Alfaro. Dice que están 16 personas. Entraron aquí a aprender acerca de este tema. Qué bueno, bendiciones a todos, hermanos, un abrazo. A doña Miriam también, bendiciones. Y bueno, que Dios les bendiga y mañana nos vemos entonces con la oración. ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres aprender cómo Dios nos ha instruido para que oremos? Bueno, vamos a comenzar a ver el Padre Nuestro a partir de mañana. Ya son las últimas preguntas del Catecismo de Heidelberg, que tienen que ver con la oración. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? ¿De qué manera podemos elevar nuestras oraciones a Dios? Dios también nos ha enseñado a acercarnos a Él, así que no se pierdan esta semana el tema de la oración. Un abrazo para todos, se les ama en el Señor, les extrañamos mucho también, y bueno, que Dios nos permita pronto vernos de nuevo y abrazarnos también. Oremos al Señor entonces. Padre, con gratitud damos muchas gracias por el tiempo que nos permites pasar juntos, por la ley que nos ha sido expuesta y también porque en tu palabra es muy claro lo que tú aborreces y abominas, Señor. Ayúdanos cada día a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, que podamos andar en toda justicia y integridad de corazón, que nos ayudes a ser fieles a ti, Señor, en todo lo que hacemos y que podamos vivir para tu gloria cada día. Señor, aunque nunca lleguemos a la perfección en esta vida, que nuestro corazón siempre esté intencionalmente buscando agradarte, Señor, y observando cada día la manera en que podemos hacerlo de una forma en que te glorifiquemos en todo lo que hacemos. Y líbranos también de las soberbias, como el salmista oraba, Señor. Líbranos de pecar intencionalmente o pecar contra la luz de la naturaleza y la luz que ya nos has dado a través de tu palabra. Señor, líbranos de esta soberbia y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos.